Bueno, ante todo, un saludo y muchísimas gracias por esta invitación. Es una actividad un poco diferente porque normalmente pues uno está acostumbrado a dar un webinar con diapositivas y todo esto, ¿no? Pero hoy esta idea me pareció bien genial porque la gente siempre tiene preguntas y a veces con los webinars no da chance de responderlas todas, pero hoy vamos a dedicar el tiempo de esta actividad a responder preguntas. Entonces, tengo entendido que ustedes ya tienen algunas preguntas que han ido haciendo a través de las redes en referente a este evento. Entonces, comencemos con las preguntas, pues. Va, doctor, excelente. Primero vamos a iniciar con los siguientes saludos. El doctor Jerónimo nos saluda desde Mérida, Yucatán. El doctor Octavio nos dice, buen día, saludos desde Medellín. La doctora Lisette nos saluda desde Texas. El doctor David nos saluda desde Perú. La doctora María nos desea un buen día desde Morelia. Ahora sí, doctor, vamos iniciando con las siguientes preguntas. Ok. La doctora Susana Hernández nos dice, hola doctor, soy odontóloga general en Lima. Tengo una duda. ¿En qué casos sí vale la pena usar un sistema de adhesivo más completo y cuándo uno simplificado es suficiente? Fíjate, el, el sistema de adhesión que se decide utilizar debe tener ciertas características, ¿no? Los sistemas simplificados o los sistemas universales tienen la característica de que le dan versatilidad al clínico. Es decir, si el clínico quiere hacer grabado total, si el clínico quiere hacer autoacondicionante o hacer grabado selectivo, tres técnicas, lo puede hacer con un sistema universal. Entonces, esa versatilidad es bien interesante. Los sistemas de multibotellas y multipropósito normalmente están atañados a una sola técnica, ya sea técnica autocondicionante o una técnica de grabado total. Yo creo, ¿verdad? Por lo que hemos visto tanto en el laboratorio como en la experiencia clínica que han compartido con nosotros muchísimos usuarios de los sistemas universales, es que un sistema universal bien utilizado te va a servir para hacer absolutamente todo, siempre y cuando se entiendan las limitaciones de compatibilidad entre el sistema de adhesión y algunos materiales específicamente de polimerización dual. Pero en términos generales, los sistemas adhesivos universales tienen buena correlación con sus propios cementos o sus propios reconstructores de muñones duales. Hay sistemas universales, como por ejemplo el Allbond Universal, que tiene una compatibilidad total con cualquier tipo de material de cualquier casa comercial, ¿no? Entonces, para responderte la pregunta más clara, ¿no? Lo importante es conocer las limitaciones del material, ¿ok? Del adhesivo, en este caso. Selecciona la técnica que más te guste, sea grabado total, grabado selectivo, ¿verdad? Y asegurarse de que el material que le vas a colocar encima a ese adhesivo es compatible. Si es fotocurado, no hay ningún problema. Si es de curado dual, asegurarte de que esos dos materiales pueden funcionar en conjunto. Pero yo no veo la necesidad de tener dos sistemas adhesivos, unos para casos más complejos y unos para casos sencillos. Eso, a mi juicio, es innecesario, ¿no? Espero haber respondido a la pregunta. Va, doctor, muchas gracias. Ahora, el doctor Héctor Manuel nos dice, saludos desde Villahermosa, Tabasco. Saludos. El doctor Raúl Carvajal nos dice, doctor, desde Bogotá, ¿qué tan crítico es respetar los tiempos del adhesivo? A veces en clínica los acortamos un poco. Sí, bueno, lo que pasa es que primero, los odontólogos, los dentistas, tenemos la costumbre de que creemos que tenemos un reloj en la cabeza y contamos, ¿no? Cuando nos dicen 10 segundos, entonces uno hace 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, ¿no?
tenemos esa manera de contar porque estamos siempre como apurados. Hay que respetar los tiempos. Si el adhesivo, si las instrucciones establecen que hay que frotar el adhesivo durante 10 segundos, frótelo durante 10 segundos. Porque esos 10 segundos que están allí en esas instrucciones no están allí al azar, ni están allí para que usted tome decisiones personales de cambiar eso. Eso está allí porque eso fue probado, eso fue testeado y hay que respetarlo. Las instrucciones siempre hay que respetarlas, ¿ok? Siempre hay que respetarlas. Ellas están allí por una razón. Las casas comerciales serias, ¿verdad? Las casas comerciales, ¿cómo decirte? Que son, yo no sé, casas comerciales de buena reputación. Elaboran sus instrucciones siguiendo pasos bien, ¿cómo es que se llama? De investigación y desarrollo bien complejos, porque a mí me ha tocado escribir instrucciones para materiales. Y y esos tiempos hay que respetarlos, ¿ok? Busquemos la manera. Hay muchos dispositivos que permiten contar los segundos, ¿no? El mismo teléfono te lo permite hacer. Pero yo recuerdo que cuando no existían los teléfonos inteligentes con timer, yo tenía un timer de cocina y yo le ponía 10 segundos y ¡pac! El asistente le daba play, entonces, o 15 segundos, o 20, lo que fuese, las instrucciones. Y ese timer me contaba de 20 a 0 y me indicaba con una alarma. Ya yo sabía que había cubierto el tiempo. Pues. Hay que respetar las instrucciones. Va, excelente, doctor. Muchísimas gracias. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas aquí en el chat o en comentarios para que las pueda responder el doctor. Seguimos con nuestra siguiente pregunta. El doctor Sergio González dice, buenas tardes, doctor. Soy estudiante en Monterrey. Nos enseñan grabado total, pero en clínica veo mucho autograbado. ¿Cómo decidir cuál correctamente? Cualquiera de los dos va a funcionar. La diferencia está que las personas que hacen grabado total deben tener un cuidado extremo en lo que es el mantenimiento de la humedad apropiada de la dentina después de la aplicación de ácido fosfórico. O sea, aplicas tu ácido fosfórico, lo lavas y luego debes mantener esa dentina húmeda. Si esa dentina se le aplica aire y se colapsan las fibras colágenas y se pueden crear inconvenientes por la falta de mantenimiento de esa humedad, eso pudiese conllevar a una sensibilidad postoperatoria. Las personas que utilizan autoacondicionante en dentina, porque el esmalte, cabe destacar que siempre hay que grabarlo con ácido fosfórico para optimizar la adhesión, las personas que utilizan grabado selectivo, por así llamarlo, van a tener menos riesgo de una sensibilidad postoperatoria de origen adhesivo por falla de técnica. Pero las dos técnicas son excelentes, las dos técnicas funcionan. Lo que pasa es que una requiere de más cuidado que la otra. Eso es todo, ¿ok? Doctor, muchísimas gracias. El doctor José Antonio nos dice, ¿qué opina de las personas que intentan lograr adhesión óptima sin utilizar aislamiento absoluto con dique de hule? Me estás pidiendo una opinión y las opiniones son complicadas porque las opiniones son personales. Y hay veces que cuando uno tiene una opinión de algo, pues pudiese generar inconvenientes en función de los sentimientos de otros, ¿no? Porque así son las opiniones a veces. Yo considero que trabajar con dique de goma te va a permitir trabajar más limpio, te va a permitir trabajar con un mejor campo visual, te va a permitir un control mejor del campo clínico. Estás removiendo elementos ¿cómo es que se llama? Elementos
¿cuál es la palabra? De estorbo. Estás removiendo, estás eliminando digamos, los labios, estás eliminando los tejidos blandos, los estás separando de tu campo operatorio. Te va a permitir ser, aunque no lo creas, una vez que aprendes a trabajar con el dique de goma, te va a permitir ser más eficiente, vas a poder trabajar varias piezas al mismo tiempo con muchísima más comodidad. Y las personas que pasan de trabajar sin dique a trabajar con dique logran ver una mejora en lo que es la restauración definitiva. Eh, el gran problema de trabajar con el dique de goma es dar el primer paso, que es decidir que lo vas a hacer. Pero una vez que lo aprendes a hacer, se convierte en algo rutinario y es muchísimo mejor. Doctor, muchísimas gracias. El doctor Alberto Chávez nos pregunta cuántas capas de adhesivo universal coloca y si es que pone resina fluida sobre él. Ok, so las capas fíjate, hay una diferencia entre una aplicación, una capa, y esas diferencias se basan en qué parte de Latinoamérica estamos parados, porque a las cosas se les llaman de diferentes maneras en diferentes sitios, ¿no? Voy a ponerlo claro. Si yo agarro mi microbrush, ¿verdad? Vamos a poner que esta manito que está aquí es el microbrush, el aplicador. Y yo lo mojo en adhesivo y llevo el aplicador a la preparación. Y las instrucciones me dicen aplicarlo, un adhesivo universal y frotarlo durante 10 segundos. Bueno, yo froto mi adhesivo en todo durante 10 segundos, como me dicen las instrucciones. Después que yo froto, en el caso de All Bond Universal, por ejemplo, me dice aplicar una segunda capa. O sea, ¿me entiendes? Sin aire. La primera, vuelvo y me vengo con la segunda. Así me lo dice. 2 capas consecutivas, sin aire, por 10 segundos cada capa. Ya allí, estoy listo. Aire, fotocuro. Eso es suficiente. No hace falta hacer más nada. ¿Quieres colocar resina fluida? No hay problema, puedes colocar resina fluida por las razones que tú consideres que la tienes que colocar. No, que yo quiero colocar una capa de resina hidrófoba sobre el adhesivo. Perfecto, puedes colocar tu resina fluida. Quiero colocar una capa de resina fluida para que me sirva como una absorción de choque de la mordida, porque la resina fluida tiene un bajo módulo elástico. Puedes colocar resina fluida. Si tú tienes una razón específica en la que tú crees que la resina fluida te va a ayudar, la puedes colocar sin ningún inconveniente. ¿Ok? Pero el adhesivo, por lo menos el All Bond, y casi todos se aplican de manera muy parecida. ¿Ok? Es suficiente. Lo que hagas después, si tú tienes una razón específica en lo personal o que has leído o que te han formado para eso, tienes suficiente información que tú manejas, no hay ningún inconveniente. Puedes poner tu resina fluida. Doctor, muchísimas gracias. Ahora la doctora Rebeca Urdaneta nos dice, he seguido los protocolos de adhesión que has dado y varias veces y me sigue pasando solo con el circonio que se despegan las coronas o incrustaciones. ¿Qué más puede estar fallando? Muchas gracias. Bueno, fíjate, yo no sé exactamente lo que estás haciendo, pero una manera de revisar dónde está la falla es viendo la restauración, cuando se cayó la corona o la incrustación, y ver dónde está el cemento. Si el cemento está en la restauración, la falla fue en el diente. Algo pasó entre el cemento y el diente. Algo ocurrió. Si el cemento está más en el diente que en la restauración, el problema fue en la restauración. Algo pasó en la restauración. ¿Ok? Entonces, el circonio hay que arenarlo obligatoriamente.
hay que arenarlo. O lo arenas tú, lo arena el laboratorio, pero hay que arenarlo. Una vez que se prueba en boca, se contamina con saliva, hay que limpiarlo. Hay que utilizar un limpiador de circonio. Hay muchos, bueno, no muchos, pero hay varios en el mercado. Circlean es el de Visco, Ivoclean el de Ivoclar y Katana Clean el de Curaray. Cualquiera de esos tres va a funcionar, ¿ok? Y una vez que se limpia, procedes a la aplicación de un primer con MDP, ¿ok? Hay varios en el mercado. Monobond Plus de Ivoclar, Z Prime Plus de Visco, tiene Ceramic Primer Plus de Curaray. 3M recomienda que utilice su adhesivo que contiene MDP como un primer para circonio, eso es válido. Hay diferentes opciones, pero necesitamos colocar MDP. Hay cementos que contienen MDP que son autoadhesivos, como por ejemplo Teracen, como el Relay X Universal de 3M, como el Speedsem de Ivoclar, el Panavia de Curaray, tienen MDP, entonces no hace falta utilizar el primer. Pero si vas a hacer algo estrictamente adhesivo, arenas, pruebas, descontaminas, primer, y al diente le haces su adhesión. Cuando tú haces todo eso, no deberías tener inconveniente. No deberías tener inconveniente. Pero siempre es interesante ver dónde está el cemento cuando se cae la restauración para saber en dónde está la falla. Muchísimas gracias. Les recuerdo, doctores, que pueden dejar sus preguntas aquí en el chat o en comentarios para ser respondidas por nuestro experto. Vamos con la siguiente pregunta. El doctor Alberto Chávez nos dice, para cementado cuando hay un resin coating, ¿qué ventajas le da tener un adhesivo o bonding puro para cementar? Ya va, repíteme la pregunta. Claro que sí. Para cementado, cuando hay resin coating, ¿qué ventajas le da tener un adhesivo o bonding puro para cementar? Estoy tratando, ok. Bueno, si tú haces un resin coating, ¿verdad? Que no es más que sellado en tinar inmediato, pero que no lo hagas con Optibond FL, sino que lo hagas con otro sistema. Cuando tú eliminas el provisional, ¿verdad? Tú tienes que limpiar esa preparación a la cual ya le hiciste adhesión. Si tú te vas ¿cómo es que se llama? Al artículo original del doctor Pascal Mañé, él habla sobre utilizar un arenador para limpiar esa preparación antes de la cementación. ¿Ok? Eso sería como que lo ideal, ¿no? Y después pudieses como que reactivar la superficie con un sistema de estos de bonding puro y tal, pero también puedes colocar una capita de un universal y tal, algo relativo para reactivar esa superficie y que tu cemento pues realmente tenga una buena interacción química con la superficie de la estructura. Entonces, puedes utilizar un bonding de pura resina, ¿verdad? No pasa nada. O puedes utilizar un poquito de adhesivo convencional, tampoco pasa nada. Muchísimas gracias, doctor. Una pregunta más del doctor Alberto Chávez nos dice, en cavidades profundas, ¿qué protocolo usa para algún liner? Perdón, ¿qué protocolo usa? ¿Algún liner, un silicato o un adhesivo de frente? Un liner, un silicato, cuando dice un silicato es un silicato de calcio, me imagino. Bueno, fíjate, Me imagino que una de las cosas, ¿cómo? sí, un silicato de calcio. Ok. Una de las cosas que yo he visto aquí en el laboratorio cuando hacemos pruebas de adhesión es que a medida que tú profundizas y te vas acercando
a lo que es la pulpa, la fuerza de adhesión disminuye considerablemente. Y yo pienso que yo, sabiendo que la fuerza de adhesión disminuye en dentina, disminuye, yo me voy a preocupar por otras cosas, ¿no? Ya no me voy a preocupar tanto por la adhesión, me voy a preocupar más por la protección del órgano dentinopulpar, la protección de la vitalidad pulpar, la protección de ese diente, el mantenimiento de la vitalidad pulpar, el mantenimiento de la salud de ese diente vital. Utilizar un material que genere un pH alcalino, un medio ambiente conducivo para lo que sería la precipitación de cristales de apatita. Eso sería prestar un excelente servicio a ese diente y a ese paciente. Esa es mi visión. Hay personas que dicen no hace falta colocar nada de eso, con adhesivo es suficiente, y es válido. Hay suficiente información que promueve esa visión. Yo no creo que ninguno de los dos esté equivocado. Lo que pasa es que hay personas que son un poco más menos flexibles en lo que a estas cosas se refiere. Pero yo particularmente, si estuviera atendiendo a pacientes o si alguien me pregunta en un momento, ¿qué hago aquí? Yo le diría, bueno, si estás profundo, pon un liner, ¿no? Un silicato, evidentemente. Un silicato. Hay muchos muy buenos. Teracal es uno. Biodentin es otro. Hay varios, pues. Hay varios materiales que funcionan bien allá abajo y que prestan un excelente servicio. La gente siempre habla de los liners y se refiere al Dical. Bueno, el Dical tiene 80 años y la tecnología ha avanzado. Entonces no puedes comparar materiales como Teracal o materiales como Biodentin con Dical, porque el Dical ya prestó su servicio, hizo lo que tenía que hacer, pavimentó el camino para estos nuevos materiales que prestan un servicio diferente. ¿Ok? Pero esa sería mi posición. Hola, ¿el adhesivo funciona para su seguridad en casos de HMI? El adhesivo funciona. Fíjate, esa pregunta es una pregunta bien complicada porque esto del HMI es algo muy específico. Yo esa pregunta se la voy a referir al doctor Juan Carlos Cabanilla. Si la persona que hizo esa pregunta tiene acceso a Instagram o, sí, bueno, específicamente a Instagram, busquen al doctor Juan Carlos Cabanilla. Él es odontopediatra y él es una persona bien formada en esto del HMI. Yo lo he escuchado dictar conferencias sobre esto y es bien apasionante, ¿no? Es bien apasionante. Esa pregunta se la voy a referir a él porque yo no tengo experiencia, porque eso es algo clínico, estrictamente clínico, ¿no? Yo tengo experiencia sobre adhesión a, por decirte, esmalte con problemas, ¿verdad? O a dentina con problemas, ¿no? Pero no desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista de laboratorio. Entonces, ese abordaje, que es algo estrictamente clínico, de sensibilidad y todo esto, es algo que sería bueno que se lo preguntáramos a un experto y el doctor Cabanilla es un experto en eso. Pues. Ok, Doc, muchísimas gracias. La siguiente pregunta, ¿se pueden combinar materiales de diferentes marcas como bond y resina? Si la resina es fotocurada, sí. Si tú tienes una resina, por decirte algo, de Coltene y tienes el bond de visco, no pasa absolutamente nada. Si tienes una resina de 3M y tienes el bond de Coltene, no pasa absolutamente nada. Lo puedes utilizar sin ningún inconveniente. Cuando las resinas son cementos o reconductores de muñones, es un poco diferente. Hay que conocer bien los niveles de compatibilidad y si hay que realizar algún paso extra se realiza, pero
en términos generales, las resinas fotocuradas y los adhesivos son totalmente compatibles independientemente de la marca. Muchísimas Muy bien. gracias, doctor. ¿Ok? La doctora Ana María nos dice, doctor, ¿en qué casos puede usted ocupar solo el adhesivo del OptiBond o del Clearfield de Bond? Repíteme la pregunta. Claro que sí. ¿En qué casos puede usted ocupar solo el adhesivo del OptiBond o del Clearfield C-Bond? No entiendo. ¿Cómo que solo el adhesivo? O sea, ¿en qué casos utilizaría uno por encima del otro? Esa es la pregunta. O sea, ¿cuándo utilizaría OptiBond FL y cuándo utilizaría Clearfield S-Bond? Esa es la pregunta. Sí, doctor, exactamente. Ok. Bueno, yo particularmente, yo en el año 1999 o en el 2000, asistí a una conferencia y aprendí sobre el Clearfield S-Bond. Y yo compré ese adhesivo y comencé a hacer grabado autocondicionante y grabado selectivo en aquel entonces. Y yo más nunca, desde el punto de vista clínico, mientras ejercí mi carrera, grabé la dentina con ácido fosfórico a propósito. O sea, dejé de hacer grabado total. Entonces no es una cuestión de que el OptiBond FL sea un mal producto. Al contrario, OptiBond FL es un excelente adhesivo. Lo que pasa es que yo, en lo particular, no opté por hacer grabado total. Me quedé con autocondicionante en dentina y eventualmente hice la transición a grabado selectivo, pues. Entonces, si me pones a los dos productos, yo por cuestión ya de visión y de experiencia, me voy a ir con OptiBond, perdón, con Clearfield S-Bond, ¿ok? Va, doctor, muchísimas gracias. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el chat o en los comentarios para que el doctor pueda responderlas. Ahora, el doctor Jiménez nos dice, doctor, saludos desde Oaxaca. Si tuviera que recomendar 3 pasos clave en adhesión que nunca deberíamos omitir, ¿cuáles serían? Desde el punto de vista clínico, 1, aislamiento. Es importante lo del aislamiento. 2, trabajar con magnificación. Trabajar con magnificación. Unas lupas son importantes, porque mientras más veas, menos errores puedes cometer. Si no lo ves, no lo vas a poder arreglar. Entonces, esas dos cosas, ¿no? Aislamiento, lupas de magnificación. Y lo tercero sería conocer en profundidad el sistema adhesivo que vas a utilizar. Leer las instrucciones. Buscar información sobre ese material. Preguntarle a tus colegas. Formarte, nutrirte. De manera que el adhesivo que vas a utilizar lo conozcas en profundidad. Sepas cómo se coloca, para qué sirve, con qué no sirve. Todo eso es importante tenerlo antes de hacer nada. Aislar, poder ver bien y entender perfectamente lo que vas a utilizar. Esos serían, y ya no estamos hablando de marca, no estamos hablando de producto, estamos hablando de preparación. Esto es antes de ponerle una gota de adhesivo al diente. Va, doctor, muchísimas gracias. El doctor Estuardo Baides nos dice, buenos días, no sé si ha escuchado sobre los proantocianides como inhibidor de las MMPs y que provoca adhesión a dentina. No he escuchado nada de eso. No estoy al tanto. Lo de las metaloproteinasas es todo un tema. Es todo un tema. Y
Hay gente que dice que eso es irrelevante, otras personas que sí consideran que es importante. Las dos maneras de inhibir a las metaloproteinasas más comunes es a través del uso de clorhexidina o el uso de, ¿cómo es que se llama? Ácidos que contengan cloruro de benzalconio, ¿no? Esta nueva tendencia no la conozco, no estoy al tanto. No sé si hay un producto que esté ayudando con eso, entonces habría que averiguar. Lamento no tener una respuesta. Va, doctor, muchísimas gracias. El doctor Jorge López nos dice, ¿qué tan importante es la compatibilidad entre adhesivo y cemento? ¿Puede afectar al resultado? Totalmente. Totalmente, porque cuando tú vas a cementar algo utilizando sistemas adhesivos en la preparación y el sistema adhesivo es incompatible con el cemento, va a haber un problema de inhibición de polimerización. No significa que es que el cemento no se va a polimerizar. No, lo que significa es que en donde el cemento toca el adhesivo, ahí la polimerización no va a ser óptima por incompatibilidad, específicamente por problemas de pH. Entonces, perdón, es necesario, es necesario saber si el adhesivo necesita un activador para que lo haga compatible o si el adhesivo ya es compatible por sí mismo con el cemento que estás utilizando. Pero pero muy importante. Tampoco necesariamente sea indicativo de que se va a caer la restauración, pero puede ocurrir, porque la adhesión pudiese ser muy baja. Va a ser baja, pero pudiese ser lo suficientemente baja como para que la restauración se desaloje. Muchísimas gracias, doctor. Les recuerdo, queridos internautas, que pueden dejar sus preguntas aquí en comentarios o en el chat para que el doctor pueda responderlas. Vamos con la pregunta de la doctora Mónica Lara. Ella nos dice, nos hablan mucho de capas delgadas de adhesivo, pero en clínica veo lo contrario. ¿Qué es lo correcto realmente? El adhesivo, cuando la gente pregunta cuál es el espesor del adhesivo, el espesor del adhesivo se mide en el laboratorio, en una superficie plana. Pero la cantidad de adhesivo que coloca cada clínico está en la mano y en los ojos de cada clínico. Entonces, si te voy a poner un ejemplo. ¿De qué tamaño es la hoja de esto? No, bueno, si yo agarro una hoja, este es el tamaño, este es el espesor. Este es el espesor de una hoja. Pero si yo pongo todas estas hojas juntas, cuando en realidad tenía que haber colocado solamente esta, vas a tener un espesor más grande. Cuando tú ves en la clínica que los espesores son grandes, es porque no ha sido correctamente adelgazado el adhesivo. Y eso hay que hacerlo. Y hay que hacerlo con cuidado. Es ahí donde las lupas juegan un excelente papel, porque puedes ver dónde se acumula aquí, dónde se acumula allá, y puedes tratar de regularizar todo. ¿Ok? Entonces, el adhesivo no es grueso en términos generales, por lo menos los universales, no son gruesos. Es el odontólogo que lo hace grueso. ¿Me entiendes? Muchísimas gracias, doctor. Ahora, el doctor Alberto Chávez nos pregunta, en una restauración con resina que tiene más de 10 años, ¿cómo estaría esa interfaz adhesiva del adhesivo en diente? ¿Este no sufre una degradación o cómo lo evalúa? Se va a degradar. Todas las interfaces se degradan en el tiempo, las interfaces adhesivas. Y esa degradación se debe a un fenómeno que se llama el coeficiente de expansión térmica, ¿no? Existe la diferencia de coeficiente de expansión térmica entre lo que sería el esmalte y la resina que está adherida allí.
¿verdad? Cuando el paciente come algo frío, algo caliente y va así durante todo el día, toma agua, toma café, come algo, come una sopa, se come un helado. Eso se contraen y se expanden de una manera que fatigan a la interfase. ¿Verdad? La interfase adhesiva es esta es la resina y este es el diente. Y a medida que se expanden y se contraen, fatigan a la interfase. Y la interfase falla. Todas las resinas van a sufrir eso. Cuando la gente dice que las resinas duran 20 años, en promedio no. Algunas resinas de algunos odontólogos pudiesen durar 20 años. Algunas, pero no todas. La mayoría van a fracasar en menos de 10 años, ¿verdad? Incluso hay papeles que hablan de que el tiempo promedio de vida útil de una resina es de 5.7 años. Entonces, ¿cómo va a estar la interfase? ¿Cómo va a estar esa resina allá abajo? No sabemos. Pero de que hay desgaste de la interfase, júralo. Júralo que sí. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Muchísimas gracias. Ahora la doctora Alejandra Luna nos pregunta, ¿el uso de Teracal como recubrimiento directo en dientes permanentes no causa problemas en la pulpa? Vi que estaban diciendo que estaba causando reabsorciones. Yo nunca he escuchado eso. Teracal tiene 15 años en el mercado y primera vez que escucho eso. Si Teracal estuviese produciendo reabsorciones, ya nosotros nos hubiésemos enterado porque la casuística nos hubiese llegado y se hubiesen tomado acciones correctivas. No sé quién dijo eso. No sé cuántos casos esta persona o este grupo de personas que están diciendo esto tienen. El Teracal es como Justin Bieber. Tiene muchos fanáticos, pero también tiene muchísimos haters, ¿no? Detractores. Si usted está usando Teracal y no está viendo reabsorciones en su clínica y le va bien, siga usándolo. Usted ve reabsorciones en su clínica, deje de usarlo y mande una queja formal en vez de estar hablando pendejadas por la calle. ¿Sí me entiende? Si usted ve que esto tiene problema, usted habla con quien le vendió el Teracal. Dice, mira, aquí está la radiografía, tengo este caso, me está pasando esto, mira, tengo estos 4 o 5 casos que estoy viendo que lo que tienen en común es que se utilizó Teracal y que hay reabsorciones. Entonces esa persona tomará casos en el, ¿cómo se llama? Se responsabilizará por eso y de alguna u otra manera nos va a hacer llegar a nosotros que somos los fabricantes eso. Pero hablar por hablar normalmente es gratis. ¿Me entiendes? Bueno, doctor, muchísimas gracias. El doctor David López nos dice, doctor, a veces al cementar restauraciones estéticas cambia ligeramente el color. ¿A qué se debe y cómo lo podemos controlar? ¿Por qué te cambia de color? ¿Qué cemento estás utilizando? Eso es importante, ¿verdad? El cemento. Las restauraciones pueden cambiar de color por culpa del cemento. Estás usando un cemento dual en una restauración delgada, porque los cementos duales tienden a cambiar de tonalidad. Si es un cemento fotocurado, no debería cambiar de tonalidad. Entonces, tendrías que evaluar tu cemento y ver si tiene lo que se denomina estabilidad de la tonalidad. Shade stability. ¿Ok? Y si tus restauraciones están cambiando de tonalidad por el cemento, bueno, es el momento de cambiar a otro cemento. Doctor, muchísimas gracias. Ahora la doctora Rafaela Juárez nos dice,
¿Cómo elegir correctamente el cemento según el tipo de restauración? Fíjate, si una restauración tiene más de 1.5 milímetros, utiliza un cemento dual, sea un inlay, un onlay, una corona, un puente, que tenga espesor de más de 1.5 milímetros. Si la restauración tiene menos de 1.5 milímetros, por ejemplo, una carilla, puedes utilizar un cemento fotocurado, ¿verdad? O si te gusta calentar tu cemento, tu resina y utilizar, también lo puedes hacer, si eso es lo que tú quieres hacer. Pero el espesor del cemento, para mí, 1.5 milímetros es el punto de quiebre. Si tiene más de 1.5, es preferible dual, ¿verdad? Y si tiene menos de 1.5 milímetros de espesor en su totalidad, puedes utilizar un cemento fotocurado. Eso es lo que yo utilicé durante muchos años como referencia para la cementación de mis casas. Muchísimas gracias. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el chat para que el doctor pueda responderlas. El doctor Aaron Martínez nos dice, ¿qué recomendaciones nos daría para evitar sensibilidad después del grabado ácido? Cuando laves, elimina el exceso de humedad con un eyector de alta succión. No utilices aire. Un eyector de alta succión. Un eyector. Utiliza eyector. Y eso te va a ayudar a mantener la humedad apropiada. No utilices aire. Utiliza un eyector. Ah, que quiero utilizar una torunda de goma espuma, una torunda de algodón. Está bien. Utilizo papel. Muy bien. Utiliza un eyector. Evita el aire. Después que colocas el adhesivo y que impregnaste a la dentina, las fibras colágenas con tu adhesivo, puedes echar aire. Pero antes del adhesivo, no utilices aire. Va, doctor, muchísimas gracias. Ahora el doctor Alan Carrizosa nos dice, doctor, si tuviera que elegir entre un buen material con mala técnica o una técnica impecable con un material promedio, ¿cuál elegiría y por qué? Una técnica impecable con un material promedio. Porque, mira, en términos muy generales, si tú un cemento, y vamos a hablar de materiales hechos por casas con cierto nivel de reputación, ¿verdad? Un cemento de Coltene, un cemento de Visco, un cemento de Ivoclar, un cemento ya va, que tengo aquí problemas aquí con la conexión. Espérate un momento. No, right now. ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos muy bien. Un cemento de cualquier casa comercial de FGM, de Boco, ¿ok? Son productos con cierto nivel de calidad, cierto nivel de cuidado en su desarrollo, en lo que es la generación de las instrucciones, todo esto, ¿ok? Tú utilizas una buena técnica con cualquier material de esto y las cosas van a funcionar. Las cosas van a funcionar. Los materiales ayudan, sí es verdad, pero las buenas técnicas hacen que el material se comporte lo mejor posible. Y en términos generales, si tú cementas una corona con un cemento de FGM dual o un cemento de Boco dual o un cemento de Ivoclar dual y la técnica es buena, va a funcionar. Eso es lo que yo elegiría. Va, doctor, muchísimas gracias. El doctor Alberto Chávez nos pregunta, ¿el adhesivo universal se debería colocar en dentina seca o húmeda? Y antes de colocarse, ¿debe de arenarse esta dentina? Siempre es bueno dejar, la dentina por naturaleza debería ser húmeda, entonces siempre es bueno dejarlo con cierto nivel de humedad. No llena de agua, pero con cierto nivel de humedad sería interesante. No, y yo creo que eso es algo que hay que considerar. El arenar a la dentina
ayuda cuando vas a hacer un sistema, una técnica adhesiva autocondicionante, ¿no? Como grabado selectivo. En dentina vas a hacer autocondicionante. Ayuda el arenar, ¿verdad? Y mantienes una dentina limpia y ayuda un poco en la fuerza de adhesión. Muchísimas gracias, doctor. Ahora, la doctora Ana María Alazáñez nos dice, doctor, actualmente ya no se colocan curaciones o liners. ¿Usted aún las ocupa y en qué casos? Ok. Hay muchísimas personas que colocan liner. Muchísimas. Visco es una empresa que está en todo el mundo. Y el producto número 1, el producto más vendido de Visco, es Teracal. No es Solbond, no es Quantium, no es Duolink, no es Choice 2. Es Teracal. No es Teracem, es Teracal. Entonces, la doctora pregunta algo que en mi mundo no tiene mucho sentido porque ella dice, ella comienza la pregunta como con con un hecho que ella considera que es una verdad. O sea, con una verdad. Ella comienza con su verdad, pues, que dice, ya la gente no pone liner. Será la gente que ella conoce o la gente con quien ella conversa. Pero no la gente que compra las millones de jeringas de Teracal y que su aplicación número 1 es liner. Entonces, yo creo que el liner está vivo, está activo, está funcionando muy bien, está generando un medio ambiente conducivo a la precipitación de cristales de hidroxiapatita, lo cual es una remineralización. Hay gente que les gusta llamar a esos materiales bioactivos. Es una tendencia. Es una tendencia. Que de repente hay personas que no les gusta eso. No pasa nada, pero hay otro poco de gente que sí les gusta y les está funcionando. Eso no significa que un grupo esté equivocado. O sea, el mundo no es binario, no es blanco y negro, ¿me entiendes? El mundo no lo es. Entonces, pueden existir dos verdades. Puede existir, hay maneras de justificar el no utilizar un liner, porque hay datos. Pero hay maneras de justificar un liner porque hay datos. Entonces, la pregunta no te la puedo responder porque en mi mundo los liners son lo que mantiene este edificio con luz y el pago de los empleados. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Les recuerdo, queridos estudiantonotas, que pueden dejar sus preguntas en el chat o en los comentarios para que sean respondidas por nuestro experto. El doctor Octavio Prado nos dice, desde Tijuana, doctor, ¿cuál fue el error en adhesión que marcó al inicio de su carrera? La sensibilidad postoperatoria. Eso fue un error que yo cometía porque no sabía mantener a la dentina húmeda. No era un concepto muy abstracto. ¿Qué es húmedo? Utilizaba aire. No tenía quien, no existían las redes, no había quien preguntarle. Eso para mí fue el error que me marcó. Porque en busca de la solución a ese error, tengo casi 30 años dictando conferencias sobre esto, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. La doctora Pamela Carvajal, desde Buenos Aires, nos dice, restauración indirecta, margen subgingival y control de humedad complicado. ¿Qué protocolo seguiría? Ahorita está muy de moda
este procedimiento de levantamiento del margen gingival con un procedimiento adhesivo. Hay varios líderes de opiniones y influencers dentales que hablan de esto como algo interesante que hacer. Siempre y cuando se pueda hacer la adhesión allá abajo con aislamiento, para poder controlar ahí tantas cosas, el líquido clavicular, el sangramiento, todo esto. Cuando todo se controla, está dando buenos resultados. Entonces es algo que vale la pena considerar. Levantamiento del margen. Y una vez que levantas tu margen, pues haces tu preparación y procedes a hacer lo que tengas que hacer. Dependiendo de la cantidad de tejido dentario remanente, vas a hacer una reconstrucción y luego una preparación, ¿no? Hoy en día, las incrustaciones han demostrado que funcionan muy bien, de resina, de cerámica, de circonia, de lo que tú quieras, ¿verdad? De lo que tú quieras. Entonces, hacer una reconstrucción para luego hacer una preparación para este tipo de restauraciones es algo interesante. Y por supuesto que sea todo adherido. Hacerle adhesión a la preparación y hacerle adhesión a la restauración. Muchísimas gracias, doctor. Ya estamos en los últimos minutos de nuestra conferencia, por si quieren mandar sus preguntas, queridos odontonautas, para alcanzarlas a responder. Vamos con la siguiente. El doctor Alberto Chávez nos dice, ¿cómo coloca Teracal para que no se levante luego de fotocurar? Excelente pregunta. 1, la dentina tiene que estar húmeda. Húmeda. ¿Ok? Eso es importantísimo. Si la dentina no está húmeda, el Teracal se va a caer. 2, el espesor de la capa de Teracal debe ser menor a 1 milímetro. Teracal es muy opaco. Entonces, cuando yo coloco una capa de Teracal que es opaca, la luz no va a pasar. Entonces, y si es muy gruesa, la parte de abajo de la capa no va a polimerizar, porque es muy gruesa. ¿Me entiendes? Entonces, si esto no polimeriza, que es lo que está en contacto con el diente, se va a caer. Y el tercer tip es fotopolimerizar 20 segundos. No, doctor, que el calor. Bueno, fotocura 10. Descansa un poquito, respira y fotocura 10. Eso va a ayudar a que no se caiga. Muchísimas gracias, doctor. Ahora vamos con la pregunta del doctor Gerson Hernández. Él nos dice, ¿realmente sirve el sellado dentinario inmediato? Pregúntale a Pascal. Vamos a responder. Sí sirve. Sí sirve. Desde el punto de vista adhesivo, funciona. Lo que plantea el doctor Pascal en su artículo originario es que cuando tú haces adhesión a una dentina recién cortada, recién expuesta, la preparaste y la expusiste, la adhesión, la fuerza de adhesión va a ser mucho mayor a que si tú haces adhesión 10 días después que pusiste un provisional. ¿Ok? Entonces, ese abordaje está comprobado con datos y es completamente válido. Y es verdad, y funciona. ¿Ok? Lo que yo no considero, porque esta es mi posición, ¿no? Lo que yo no considero es que para que tú digas sellado dentinario inmediato y tiene que ser con Optibond FL, ahí sí yo no estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque el sellado dentinario inmediato es un procedimiento que se hace con un adhesivo. Si no debería llamarse sellado con Optibond FL, no debería llamarse sellado dentinario inmediato. El sellado dentinario inmediato es hacer el proceso de adhesión justo después de haber terminado de preparar antes
de tomar la impresión y provisionalizar. Eso es lo que filosóficamente se llama ventilario inmediato. Y clínicamente eso es lo que es. ¿Puedes utilizar un sistema como Clearfield SI-Bond para hacerse? Claro que puedes. ¿Puedes utilizar All Bond Universal para hacerse? Claro que sí puedes. ¿Puedes utilizar Scotch Bond Universal de 3M? Lo puedes utilizar. Single Bond, lo puedes utilizar. Lo que pasa es que la gente es un poco, ¿cómo es que se llama? Aprensiva, sobre todo las personas que son seguidores efervescentes del doctor Mañé y ellos defienden pues que si no es con Optimum FL entonces no es sellado ventilario inmediato. Entonces llegó Roberto Tello como buen latinoamericano viendo la oportunidad y dice, bueno, entonces si lo haces con otra vaina entonces se llama resin coating. Ok, ¿me entiendes? Entonces, bueno, todo el mundo le pone nombre a las cosas y las defiende. Yo creo que lo que hizo Tello es genial, porque está diciendo, bueno, si tú utilizas cualquiera, el procedimiento se llama resin coating, o sea, estás poniendo una capa de una resina hidrófoba encima y tú vas a decir, uy, lo puedes hacer antes o después de tomar la impresión, o sea, ¿me entiendes? Pero el concepto funciona excelentemente bien. Bueno, vale, muchísimas gracias por esta oportunidad, lo disfruté muchísimo, deberíamos repetirlo, quizás más a menudo. Agradezco mucho la organización, agradezco mucho la amabilidad y el calor y el cariño que siempre me brinda la gente de México y bueno, y en este caso a la gente de Latinoamérica, pues, pero la gente de México desde el punto de vista de organización. Y para mí siempre es un placer, ¿no? Compartir con ustedes, responder preguntas. Yo las respondo esperando que realmente ayude. No las respondo para demostrar que yo sé más que nadie, porque yo no creo que yo sepa más que nadie. Yo sencillamente tengo un poco más de experiencia que algunos, ¿verdad? Pero yo aspiro que estas respuestas pues les llegue y que tengan un impacto en lo que están haciendo, que les resuelva un problema. Porque cada una de estas preguntas que hicieron aquí, yo no sé desde dónde la están haciendo en el momento clínico que la están haciendo. Quizás esta doctora o el doctor que habló de que la corona se cayó de la de circonio, que qué hace, es un problema que ella tiene o que él tiene. Entonces, a través de esa respuesta, ojalá se le resuelva un problema. Pues esa es mi intención. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el día de hoy.